buenos días familia Chiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa y espectacular torta de mazorca o torta de elote o de choclo, como ustedes le conozcan, una receta típica de mi abuelita que hoy va a estar en sus cocinas. Entonces lo primero que vamos a necesitar van a ser dos mazorcas. Vamos a desgranarla con mucho cuidado, mazorca, choclo, no sé cómo le conozcan en tu país, es maíz tierno. Este maíz tierno lo vas a desgranar. Este es el equivalente a 2 tazas de maíz tierno o 366 gramos. Lo vas a llevar al vaso de la licuadora y mientras tanto vas a poner a derretir la mantequilla. Como yo tenía la leche en la nevera, está muy fría, así que la voy a poner a temperar acá junto con la mantequilla. Son 16 cucharadas aproximadamente o su equivalente de 140 mililitros. Esperamos a que se derrita la mantequilla y dejamos enfriar. Mientras tanto vamos partiendo un huevo y se lo vamos agregando a la licuadora. En total 3 huevos tamaño M le vas a agregar y mientras se enfría un poquito nuestra mezcla de la mantequilla vamos a agregar de 1 a 2 cucharadas de vainilla y yo voy a endulzar con stevia. Tú puedes agregar el equivalente a unas 3 cucharadas. Si el maíz está muy dulce, la verdad es que no va a necesitar mucho endulzante. Agregas la parte de la leche y de la mantequilla derretida y lo vas a licuar. Es una receta muy sencilla. Cuando lo vayas a vaciar o a verter, por favor, ayúdate a una cuchara para que no salpique por todos lados. Ahora vamos a usar media taza de harina de maíz. Yo estoy usando esta de Doña Arepa, harina de maíz amarilla. Tú puedes usar cualquier tipo de harina de maíz, el equivalente a unas 10 cucharadas. Incluso en este caso sí pueden usar, si quieren, maseca o masa para polenta. Van a agregar también una cucharada de polvo de hornear, van a mezclar muy bien y este va a ser el resultado. Como te puedes dar cuenta, la torta tiene una buena consistencia. Este es el punto al que necesitamos llegar. Y bueno, mientras yo continúo con la receta, te invito a que dejes un like. Recuerda que es súper importante para mí. Ahora vamos a proceder a engrasar y a poner harina de maíz en el fondo en un recipiente para evitar que se nos vaya a pegar la torta. Sugerencias: antes de verter todo el contenido, por favor engrásala muy bien, o si tienes papel para hornear, ponlo en la base, porque créeme que va a hacer la diferencia a la hora de desmoldarlo. Entonces ya así como está, lo vas a distribuir muy bien, vas a dar pequeños golpecitos y luego vas a llevarlo a un horno que está precalentado a 180 grados por 40 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Miren cómo está perfectamente dorado, ya se ha horneado súper bien, esto huele espectacular. Bueno, y así hemos concluido esta delicia de recetas. Si les ha gustado, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. Y recuerden regalarnos un like, que es súper importante para nosotros. Les cuento que esta es la receta que me enseñó mi abuelita. Una receta que amaba que hiciera la abuelita, que le quedaba muy sabrosa. Si quieren le pueden poner queso al interior de la torta o hacerla así plana y luego comerla con un buen pedazo de queso, un queso blanco, el queso de tu preferencia, queso campesino, queso costeño, queso mozzarella, el que prefiera, una buena taza de café y el desayuno o la cena están listos. Amarás esta receta, estoy segura que sí. Libre de gluten, baja en azúcar o incluso sin azúcar si le pones stevia. Está buenísima además. Y es súper fácil de hacer, así que tiene todo lo que nos gusta. Al final te dejo todos los ingredientes y cantidades usados. Y recuerda, súper importante, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te espero en Facebook y en Instagram. Un beso gigante. Chao.